Hola chicas y chicos, espero que estén bien. Hoy vamos a ver la unidad 5. La unidad 5 son propiedades periódicas de los elementos. Ok, cuando se desarrolló la tabla periódica, Mendeleev, un científico ruso, empezó a notar cierta periodicidad en los elementos. Él empezó a notar que cada cierto tiempo los elementos tenían características similares. Ahora más adelante vamos a ver por qué es que estos elementos tienen características similares. ¿Qué es lo que pasaba? Que él empezó a ordenarlos y él se dio cuenta que habían ciertas cosas que, aunque fuesen elementos distintos, tenían propiedades muy similares. Ya vimos un poco de la clase anterior que los elementos que se agrupan en un mismo grupo en un mismo grupo comparten el electrón externo. Comparten esa similitud en la configuración electrónica. Cuando él hizo esta investigación, se dio cuenta que podía predecir elementos que todavía no se habían descubierto. Entonces es bastante interesante porque si ustedes pueden ver esta tabla, él hace a partir de esta tabla periódica unas predicciones. Él lo que dice es, posiblemente este elemento, que no sé cuál es porque todavía no se ha descubierto, va a tener una masa atómica de 72, una densidad de 5.5, un calor específico de 0.305, va a tener un punto de fusión muy elevado, va a ser de un color gris oscuro y así como un montón de cosas. Cuando ustedes lo comparan con las propiedades reales del germanio, que se descubrió en 1886, y Mendeleev había dicho esto en 1871, ustedes se darán cuenta que las similitudes son realmente brutales. Son muy buenas las predicciones que él hace. Entonces aquí podemos ver cómo la masa atómica, él dijo que era de 72 y en realidad es de 72,59. Él dijo que la densidad iba a ser de 5.5 y la realidad es de 5.35. Y así con otros pocos de aspectos que se ven en esta tabla. Ahora sí, vamos a entrar de una vez en calor. Carga nuclear efectiva. La fuerza de atracción entre un electrón y el núcleo depende de la magnitud de la carga nuclear neta, que actúa sobre el electrón y de la distancia promedio entre el núcleo y el electrón. Vamos a explicar esto por partes. Todos debemos recordar que un átomo, el núcleo, está lleno de protones y neutrones. Los neutrones no tienen carga y por ende no ejercen ningún tipo de atracción ni de repulsión, porque ellos no tienen carga. Sin embargo, los protones tienen carga positiva. Entonces, los electrones que están en la periferia, en los orbitales, tienen carga negativa. Entonces, si un protón es positivo y el electrón es negativo, se van a atraer. Entonces, esta carga nuclear, porque es del núcleo, es cuánto atrae él a los electrones que están en la periferia. Entonces, como se puede ver en esta fórmula, esta fuerza electrostática es igual a una constante, que le llamaremos K, por la carga de uno, por la carga del otro, entre la distancia que los separan a estos dos. Obviamente, entre más sea la distancia entre estas dos cargas, obviamente se va a requerir una mayor cantidad de carga nuclear para que puedan juntarse ellos. O en otras palabras, va a hacer que la fuerza entre ellos sea muy pequeña, porque lo que hace es volver este número chiquitito al hacerse este número grande. Podemos visualizar este campo eléctrico neto como si proviniera de una sola carga positiva, ubicada en el núcleo. Sabemos que en el núcleo hay varios protones, pero vamos a imaginar que la carga que sale del núcleo es como que si fuera un solo protón gigante, con estos protones que se van sumando en un solo protón gigante. Esta carga la vamos a llamar carga nuclear efectiva, que también se representa con la letra Z. La carga nuclear efectiva que actúa sobre un electrón de un átomo es más pequeña que la carga nuclear real, precisamente por esa suposición que estamos haciendo, ¿verdad?
porque no es lo mismo asumir que es un todo, como que si fuera un solo, que si estuviéramos uno por uno y sumáramos esa carga. Pero a nivel didáctico vamos a asumir que es así. Veamos este ejemplo del núcleo del sodio. El núcleo del sodio contiene 11 protones. Cada uno de los 11 electrones es atraído hacia la carga positiva del núcleo, porque tienen carga distinta y cargas distintas se van a atraer. El átomo de sodio contiene 10 electrones internos que apantallan al electrón de valencia 3s, que es el electrón externo, como lo vimos en la unidad anterior. Este electroncito que está aquí es el que participa en los enlaces que tiene el átomo de sodio o el ion sodio con diferentes otros tipos de elementos. Este que está aquí, este es el que vamos a utilizar en los enlaces, o el que se va a donar, por ejemplo, en los enlaces iónicos que forma el sodio. Esos electrones que están aquí son electrones internos. Estos electrones no van a participar en absoluto en los enlaces, pero lo que sí van a hacer es un efecto pantalla. Esos electrones que ustedes ven aquí, los internos, van a pantallar, o en cierto modo van a bloquear esta fuerza que genera el núcleo, y por ende este electrón externo o electrón de valencia se ve apantallado por estos electrones que están internos. Como se puede ver aquí en esta imagen, ¿verdad? Estos son los electrones internos que apantallan, o sea, generan una especie de barrera entre los protones y los electrones. Si ustedes quieren dar vuelta a la imagen, que aquí estén los electrones, aquí los protones, o aquí los electrones y aquí los protones, es indiferente. Lo que es importante que sepan es eso. Los electrones internos me van a apantallar, me van a, en cierto modo, bloquear esta capacidad del núcleo de atraer los electrones externos. Podemos escribir una relación sencilla entre la carga nuclear efectiva y el número de protones en el núcleo. La carga nuclear efectiva va a ser igual a Z, que es el número de protones, menos el promedio de los electrones. Toda densidad electrónica entre el núcleo y un electrón exterior reduce la carga nuclear efectiva que actúa sobre ese electrón. Decimos que la densidad electrónica debido a los electrones internos escuda a los electrones exteriores de la carga cabal del núcleo, lo que antes dijimos. Esta densidad electrónica de los electrones internos me va a bloquear la interacción que tiene el núcleo con los electrones externos, o los de la capa de valencia, o los que forman el enlace, como lo vimos ya en la unidad pasada. Dado que los electrones internos están situados principalmente entre el núcleo y los electrones externos, porque están en el medio, como antes vimos en la imagen anterior, son muy eficientes para escudar a estos últimos. Entonces, estos electrones internos prácticamente lo que van a hacer es un escudo. Así de simple, eso es lo que yo necesito que ustedes sepan. Van a hacer un escudo y van a interrumpir esa interacción que existe entre el núcleo y los electrones externos. En cambio, los electrones que están en la misma capa casi no se escudan mutuamente el núcleo. Entonces, recuerdan que habíamos dicho que hay diferentes subcapas y capas. Ok, cuando un electrón se encuentra en la misma capa energética, él prácticamente no va a escudar a otros electrones de esa misma capa. Podría escudar a electrones de una capa superior, pero de la misma no. Así de simple, casi que no la va a escudar. Aquí vemos dos gráficas que tienen dos ejes. Uno es la densidad electrónica en el eje Y y la otra es la densidad desde el núcleo. Aquí tenemos dos orbitales diferentes. Esta gráfica azul es de un orbital 2p y esta gráfica roja es un orbital 2s. Aquí lo importante es ver este piquito. Dice, este pico indica que el electrón 2s pasa un poco más de tiempo cerca del núcleo. Tiene sentido. Eso tenemos que recordarnos con lo que dijimos la semana pasada. 1. A pesar de que están en la misma capa, 2 y 2,
el orbital S es más pequeñito. Si es más pequeñito, significa que los electrones en algún momento dado están muy cerca del núcleo. O sea, la distancia de ellos, ya que aquí 0 sería que está pegado al núcleo, 7 sería que está muy alejado del núcleo. En algún momento ellos pasan muy cerca del núcleo como tal, por el tamaño que tiene el orbital S. Leamos. Un electrón en el orbital 2s de un átomo polielectrónico ve o siente más la carga nuclear que un electrón en el orbital 2p. Por lo tanto, la carga nuclear efectiva que experimenta el electrón 2s es mayor que la que experimenta el electrón 2p. Eso tiene demasiado sentido y se puede explicar así de simple. Si yo imagínense que hay una quema, ¿verdad? Hay una gran hoguera, un gran fuego, muy muy grande. Si yo estoy a 5 metros, yo voy a sentir más calor que si yo estoy a 15 metros. Como el orbital 2s es más pequeño y está más cerca del núcleo, este orbital 2s va a sentir más calor. Ese calor lo podemos traducir en lo que llamamos carga nuclear efectiva. Entonces, este orbital que está a 5 metros, al estar más cerca del fuego, va a sentir mayor carga nuclear, va a sentir más calor. En cambio, el orbital 2p es un orbital más grande. Este orbital está más alejado del núcleo, que el núcleo lo estamos representando como con esta hoguera de fuego, ¿verdad? Esta cocina, este incendio muy puntual, un ladito, ¿verdad? Muy puntual. Entonces, en resumidas palabras es, si yo estoy cerca del núcleo, voy a sentir mayor carga nuclear. Definitivamente yo la voy a sentir. Si yo estoy lejos, obviamente voy a sentirla menos. Y el efecto de pantalla, con esta analogía también se entiende muy bien. Si existe esta hoguera, este incendio muy grande, pero hay muchas personas delante mío, o sea, más cerca del fuego, estas personas son las que van a recibir el calor y a mí no me va a llegar tan directamente. Que eso es lo que pasa también con los electrones internos. Los electrones internos no permiten que a los electrones externos le llegue tantísima carga nuclear efectiva. Los apantallan, los cubren, si se pueden decir así. Y también esta analogía sirve para entender por qué en una misma capa casi que el apantallamiento no existe. Porque una persona, si yo tengo un fuego en el frente y una persona se me pone en el frente, me va a apantallar esa sensación de calor. O sea, yo no voy a sentir tanto calor. Pero si la persona se me pone a un lado, o sea, está en la misma capa mía, no adelante, a un lado, obviamente no me va a apantallar. Entonces yo ese calor sí lo voy a sentir. Entonces es la analogía más fácil para entender toda esta parte. El efecto neto de moverse a lo largo del periodo es ir encontrando una mayor carga nuclear efectiva ejercida sobre los electrones de valencia, como se muestra a continuación. Aquí vemos un periodo que arranca de litio y se va hasta neón. Conforme empieza a desplazarse hacia la derecha de la tabla periódica, aumenta la carga nuclear efectiva. Nos vamos a dar cuenta ahora, lo vamos a volver a retomar, que este efecto se da porque hay cada vez mayor cantidad de protones y por ende son los que ejercen esta carga nuclear, ¿verdad? La carga nuclear que está en el núcleo, esta carga positiva. Y no hay tantos electrones que apantallen esa carga. En otras palabras, la hoguera se me hizo más grande, le echaron gasolina. Cada vez me emite más fuego, más calor. Entonces, conforme usted se empieza a desplazar hacia la derecha, prácticamente usted no se está moviendo el lugar, pero el fuego se está haciendo más grande. La carga nuclear efectiva disminuye conforme descendemos por un grupo en particular. Entonces, cuando tenemos la tabla periódica, hacia la derecha vamos a aumentar la carga nuclear efectiva. Y bajando, la vamos a disminuir. Cuando dos átomos colisionan entre sí en el transcurso de sus movimientos,
La distancia más corta que separa los núcleos durante tales colisiones es el doble de los radios de los átomos. Esta distancia es el radio atómico no enlazante de un átomo o radio de Van der Waals. En palabras más simples, yo tengo dos átomos. Ok, del núcleo a los electrones de enlace voy a tener un radio, ¿verdad? Que es el radio atómico no enlazante, este. La distancia entre los dos núcleos, esta, que le ponemos la letra D, si la multiplicamos por un medio, o lo que es lo mismo, la dividimos entre 2, vamos a obtener el radio atómico de enlace. Es un pelín diferente, no es la misma distancia esta que esta. Podemos definir un radio atómico de acuerdo con la distancia que separa a los núcleos de los átomos, cuando están químicamente unidos entre sí. El radio atómico de enlace, o radio covalente, para cualquier átomo en una molécula homoatómica, es igual a la mitad de la distancia que va del núcleo a núcleo. Entonces, cuando hablamos de radio atómico de enlace, es agarrar la distancia que va de núcleo a núcleo y dividirla entre 2. Ok, ¿qué pasa en la tabla periódica con los radios atómicos? Ya sabemos que los radios atómicos es la distancia, ¿verdad?, que hay entre núcleo y núcleo partido a la mitad, dividido a la mitad. Ok, ¿qué pasa con esos radios atómicos? O sea, ¿qué tamaño tienen? Ok, resulta que los radios atómicos tienen el comportamiento de que hacia abajo incrementan de tamaño, como se puede ver aquí en la escala, que obviamente este es más grande que este, y hacia la izquierda incrementan de tamaño. Chicos, el comportamiento de estas diferentes cosas, de la densidad de carga, de los radios atómicos, de la energía de ionización, de la afinidad electrónica que vamos a ver más adelante, se los tienen que aprender. Ese cómo se desplaza en la tabla periódica, cómo, en qué lado aumenta, en qué lado disminuye, se lo tienen que aprender. Y no solamente aprender, sino que lo tienen que entender. Dentro de cada columna, o sea, aquí, o grupo, que es equivalente, el radio atómico tiende a aumentar conforme bajamos por la columna. Eso lo vemos aquí, porque este dibujo está a escala. Esta tendencia es resultado primordialmente del aumento en el número cuántico principal de los electrones externos. Al bajar por un grupo, los electrones externos pasan más tiempo lejos del núcleo, lo que hace que aumente el tamaño del átomo. Entonces, al tener yo un número cuántico principal, yo tengo mayor cantidad de energía en ese número cuántico principal. Si yo tengo mayor cantidad de energía, los electrones van a tener la energía suficiente a alejarse más del núcleo. Si yo me alejo más del núcleo, lo que yo estoy haciendo es aumentando el tamaño del átomo como tal. Entonces, en lugar de ser un tamaño reducido porque el electrón está cerca del núcleo, el electrón anda por allá. Él tiene la suficiente energía de andar por lados más distantes del núcleo. Al andar por lados más distantes, obviamente, el radio de acción o el tamaño de él es más grande. Una analogía quizás podría verse como una especie de globo. Si yo el globo lo inflo muy poquito, porque digamos que estoy muy cansado, el tamaño del globo es chiquitito. Entonces significa que la orilla del globo en relación a su centro está muy cercana. Pero si yo inflo el globo, porque asumamos que yo tengo mucha energía, más y más y más y más y más, la orilla del globo, la superficie del globo, está más alejada que el centro del globo. Funciona exactamente lo mismo aquí. Los electrones, al aumentar el número cuántico principal, que es el de la letra N, estos electrones van a tener mayor cantidad de energía. Al tener mayor cantidad de energía, van a pasar más tiempo alejado del núcleo. Al pasar más tiempo alejado del núcleo, lo que yo voy a ocasionar es que mi radio crezca. Dentro de cada fila, que sería esta de aquí, o esta de aquí, o esta de aquí, el radio atómico tiende a disminuir conforme nos movemos de izquierda a derecha. El principal factor que influye en esta tendencia es el aumento en la carga nuclear efectiva al avanzar por una fila. Ya vimos que la carga nuclear efectiva aumenta
de izquierda a derecha. La carga nuclear efectiva atrae los electrones, incluidos los exteriores, más cerca del núcleo, y esto hace que disminuya el radio. Entonces, si la carga nuclear efectiva, que es como una especie de imán de los electrones, se me hace más grande, muchísimo más grande, y esos electrones externos casi que no cambian de energía, sino que se mantienen en la misma subcapa, ¿verdad? En la misma, capa. Lo que yo estoy haciendo es que mi imán, este que yo tengo en el núcleo, el que jala los electrones a que se le acerquen a él, este imán se me hace más grande. Pero resulta que los electrones que están en la capa externa no tienen más energía, siguen teniendo una energía muy similar. Entonces, al hacerse este imán más grande, esos electrones que están en la capa externa se van a acercar más al núcleo. Aunque no quieren, pero se van a acercar. En realidad ellos sí quieren, se van a acercar. Y al acercarse, lo que vamos a hacer es que la distancia del radio atómico va a disminuir. Porque recuerden que la distancia es del núcleo al átomo externo, ¿verdad? Al electrón externo. Entonces, al estar más juntos el protón y el electrón, esa distancia se hace más chiquitita. Tendencias periódicas de los radios atómicos. Dentro de cada grupo, el radio atómico tiende a aumentar de arriba hacia abajo, y dentro de cada periodo, el radio atómico tiende a disminuir de izquierda a derecha. Los radios iónicos se pueden determinar a partir de las distancias interatómicas en los compuestos iónicos. Los cationes son más pequeños que los átomos que los originan, y los aniones son más grandes que los átomos que los originan. Tendencias periódicas de los radios iónicos. Los cationes son más pequeños que los átomos de los que se originan. Al desprender uno o más electrones de un átomo, se reduce la repulsión electrón-electrón, pero la carga nuclear permanece constante, así que la nube electrónica se contrae y el catión es más pequeño que el átomo. Vamos a ver. Imagínense que el núcleo, que es el que tiene la carga nuclear, permanece constante, pero él está jalando. Imagínense una especie de una persona con mecates, y hay 5 personas amarradas con mecates a él. Entonces él está sosteniendo a estas 5 personas, ¿verdad? Él está jalando a estas 5 personas, pero tiene una fuerza. Él no tiene una fuerza infinita, tiene una fuerza X. Entonces él está atrayendo, ¿verdad?, a estas personas hacia él. Un catión, ya sabemos que es la pérdida de un electrón. Entonces, por un momento dado nos vamos a imaginar que una de esas personas agarró una tijera y cortó el mecate. Entonces, el núcleo, que es la persona que estaba sosteniendo estas 5 personas, ya no tiene que aplicar fuerza para 5 personas. Solamente tiene que aplicar fuerza para 4 personas. Eso lo que va a ocasionar es que se va a contraer. En otras palabras, él va a tener más fuerza para la misma cantidad de personas. Entonces va a hacer que las personas se acerquen a él. Pero pongamos el ejemplo contrario, lo que pasa con los aniones. Los aniones ya sabemos por clases pasadas que es un átomo que se le agregó uno o más electrones. Entonces, de nuevo el ejemplo. Tenemos a esta persona que tiene amarradas a 5 personas de un mecate con una fuerza X definida, no es una fuerza infinita, y las está jalando, pero él tiene una fuerza. Resulta que de un pronto a otro vienen 2 personas y le dan el mecate para que la jale. La fuerza inicial de la persona ya no se distribuye entre 5, se tiene que distribuir entre 7. Entonces, obviamente, la fuerza que le puede aplicar a cada persona se va a ver disminuida. Al aplicarle menos fuerza, porque ya hay más electrones, más personas, las personas van a tener la fuerza suficiente de alejarse. Se van a poder alejar un poquito más. Entonces, esa es la analogía porque un catión se hace más pequeñito, que es cuando la persona de un pronto a otro llega, corta el mecate y ya la persona en el núcleo ya no tiene que jalar 5, sino tiene que jalar 4, los puede acercar más. O un anión que se hace más grande. Y es la analogía de cuando un pronto a otro vienen 2 personas a las cuales tengo que jalar. Ya no tengo fuerza suficiente. Entonces se me van a alejar un poquitito de lo que estaban inicialmente. Aquí vemos una imagen
muy bonita de la diferencia de tamaños. Por ejemplo, el cloro con el cloruro, ¿verdad? Entonces vemos cómo el cloro tiene ese tamaño, pero el cloruro tiene este otro tamaño. O vemos el sodio con el ion sodio, como el sodio tiene este tamaño, pero cuando le quito un electrón, se hace más pequeñito. Entonces aquí vemos un cation haciéndose más pequeñito, ya saben por qué. Recuerden la analogía. Y aquí tenemos un anión haciéndose más grande, y ya saben por qué. Serie isoelectrónica. Una serie isoelectrónica es un grupo de átomos o iones que tienen el mismo número de electrones. No significa que sean sustancias iguales, porque la cantidad de protones va a ser distinta en cada una de ellas. La única característica que tienen es que tienen el mismo número de electrones. Eso es todo. En toda serie isoelectrónica podemos listar a los miembros en orden creciente de número atómico. Por lo tanto, la carga nuclear aumenta cuando nos movemos a través de la serie. Entonces veamos esta imagen. Aquí tenemos una serie isoelectrónica. Aquí tenemos un aumento de la carga nuclear hacia la derecha. Y al aumentar la carga nuclear, tenemos una disminución del radio atómico. Las explicaciones de los comportamientos las acabamos de explicar y ahí ustedes la tienen. Ok, un concepto nuevo. Energía de ionización. La energía de ionización de un átomo o de un ion es la energía mínima requerida para separar un electrón del estado basal del átomo o un ion aislado en el estado gaseoso. En palabras muy simples es ¿cuánta energía tengo que meterle yo como mínimo para poderle arrancar un electrón de un átomo que se encuentra en su estado basal? No está excitado, está en su estado basal. Eso es la energía de ionización. La primera energía de ionización es la energía requerida para quitar el primer electrón de un átomo neutro. Por ejemplo, la energía de la primera ionización del átomo de sodio es la energía necesaria para el proceso siguiente. Entonces aquí tenemos el sodio gaseoso y después de que se lo arrancamos tenemos esto, el ion sodio positivo más un electrón porque se lo estamos arrancando de aquí. Él tenía este electrón y se lo arrancamos. Ya este electrón ya no está unido a este átomo. Ahora tenemos un cation. La segunda energía de ionización es la energía requerida para quitar el segundo electrón. Y así para la eliminación sucesiva de los electrones adicionales. Por lo tanto, esta segunda energía de ionización sería agarrar este sodio que ya perdió un electrón y arrancarle otro electrón. Entonces, este sodio que tenía carga más 1 ahora va a tener carga de más 2. Porque ya perdió aquí 2 electrones. Es muy lógico, cuanto mayor es la energía de ionización, es más difícil es quitarle un electrón. Volvamos al ejemplo de esta persona que tenía amarrada a 5 personas. ¿Verdad? Esta persona tiene amarrada a 5 personas que digamos que intentan huir, como para que entiendan la analogía. Y él distribuye su fuerza en cada uno de ellos. Entonces, él distribuye su fuerza en un quinto de su fuerza, va para cada persona. Porque la energía total que él tiene, la tiene que dividir entre 5. Entonces sería un quinto. Resulta que él está ahí, con esa fuerza. Él no se cansa. Él no tiene una fuerza infinita, pero él no se cansa. Tiene una fuerza constante. Entonces llega una persona que no está amarrada e intenta liberar a una persona a punta de fuerza. Entonces resulta que agarró una persona y lo jaló y lo logró separar. Lo único que tenía que hacer esta persona externa era superar esta fuerza que estaba ejerciendo la persona inicial. Recuerden que yo dije que la persona en el centro, la que estaba en el núcleo, tenía un quinto de esa fuerza para cada una de esas personas. Como la persona que está en el núcleo ya, en lugar de tener retenido, atrapado a 5 personas, tiene atrapada a 4 personas, obviamente la energía para cada persona aumentó. Ya no tiene que pensar en 5, solamente tiene que pensar en 4. Nada más. Solamente tiene que pensar en 4, ya no en 5. Entonces, la energía de cada persona ya no va a ser un quinto, sino va a ser un cuarto. Obviamente ustedes saben que un quinto es un número más chiquitito que un cuarto. Ustedes ya lo saben. Entonces,
Para que esta persona externa, la que antes vino a robarse ¿verdad? A uno de los individuos, quisiera robarse a otro, ya tienen que meter más energía, tienen que utilizar mayor cantidad de fuerza, porque el núcleo no disminuye su energía, la mantiene constante. Nada más que ahora no la va a tener que repartir entre 5, la va a tener que repartir entre 4. Entonces obviamente la fuerza que le va a aplicar a cada uno de los individuos amarrados va a ser mayor, va a ser de 1/4 en lugar de 1/5. Entonces así se entiende cómo irle quitando un electrón a un átomo cada vez es más difícil, porque el núcleo permanece con esa fuerza constante. Entonces, entre menos electrones hayan, esa fuerza se va a sentir más en cada uno de esos electrones. Si yo le arranco uno, me la juego. Puede ser que se lo arranque. Pero ya el segundo me va a costar. ¿Por qué? Porque el núcleo sigue emitiendo esa fuerza de atracción, esa carga nuclear, hacia menor cantidad de electrones. Y por ende, cada uno de esos electrones va a sentir más de la presencia del núcleo. Adviértase que las energías de ionización de un elemento aumentan en magnitud conforme se eliminan electrones sucesivos. Entonces tiene toda la lógica. Obviamente la primera energía de activación va a ser menor que la segunda y va a ser menor que la tercera y así sucesivamente. Esta tendencia se da a que cada eliminación sucesiva se está quitando un electrón a un ion cada vez más positivo, lo que requiere más energía. Veamos estos ejemplos. El silicio. El silicio, la primera energía de ionización es de 786 kJ/mol. La segunda es de 1577. La tercera es de 3232. La cuarta es de 4356. Pero vean esto, que es lo que quiero que vean. Vean cómo ya la quinta es de 16091. Dense en cuenta que los valores que están al lado de esta escalera son realmente muy diferentes. Los que están los que no están a la par de la escalera sí cambian, de 738 a 1451, pero no tan drásticamente como de 1451 a 7733. Esta diferencia tan brutal de la energía que yo tengo que aplicar para poder extraer ese electrón se debe a que ya a partir de aquí esos electrones son electrones internos. Esos electrones literalmente están prácticamente pegados al núcleo. Esos electrones, el núcleo realmente tiene una influencia total. Entonces, quitarle ese núcleo es prácticamente imposible. Usted tiene que hacer un esfuerzo realmente brutal. Los electrones internos están unidos con demasiada fuerza al núcleo, como para perderse el átomo o siquiera compartirse con otro átomo. Por eso es que los electrones internos no participan en enlaces. Porque parte de los enlaces químicos es o compartir un electrón o ceder un electrón. Por ejemplo, porque todavía no hemos llegado a la parte de afinidad electrónica. Entonces, yo no voy a ceder ese electrón ni lo voy a compartir. Por eso es que prácticamente ellos tienen tal influencia por el núcleo que simple y llanamente no participan en enlaces. Aquí vemos otra gráfica que los que nos dicen el eje Y es que la primera energía de ionización y en el eje X es el número atómico. ¿Qué es lo importante de esto? El comportamiento de estos elementos: helio, neón, argón, criptón, xenón, litio, sodio, potasio y rubidio. Ustedes ya saben que estos son gases nobles y estos, ¿verdad?, son metales alcalinos. Estos metales, si ustedes recuerdan la clase pasada, la unidad pasada, ellos al quitarse ese electrón adquieren la configuración electrónica del gas noble anterior, que es algo que todo mundo quiere hacer. Los gases nobles son los influencers. Ellos tienen la capa completa, llena, y por eso son súper estables. Entonces todo el mundo quiere ser como un gas noble. Todo el mundo quiere ser como un gas noble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el litio, al quitarle ese único electrón que me está estorbando, si se le puede decir así, él adquiere la configuración del gas noble. Y entonces él obtiene una estabilidad que antes no tenía. Por el contrario,
el gas noble ya está estable. Si usted le quita un electrón, lo desestabiliza y él no quiere eso. Entonces, la comparativa es que entre más estable sea usted, más energía va a necesitar para poderle quitar ese electrón. En cambio, si usted está deseando que le quiten ese electrón, la energía para eso es muy baja porque usted está deseando que se la quiten. Los átomos más pequeños tienen energías de ionización más altas. Tiene todo el sentido. Los electrones están más cerca del núcleo y enfrentan una mayor influencia. La energía requerida para eliminar un electrón de la capa exterior depende tanto de la carga nuclear efectiva como de la distancia media entre el electrón y el núcleo, lo que acabamos de mencionar. Un aumento de la carga nuclear efectiva o una disminución de la distancia del núcleo aumentan la atracción entre el electrón y el núcleo. Entonces, ¿cuáles son dos factores que aumentan la energía de ionización? O la densidad de carga es mayor, significa que a nivel del núcleo hay mayor cantidad de protones y por ende la densidad de carga es mayor. O mi radio atómico es muy chiquitito y la influencia que ejerce el núcleo con los electrones es muy grande. Cuando yo tengo alguna de esas dos características, arrancarle un electrón es bastante difícil. Al aumentar esta atracción se hace más difícil quitar el electrón y por ende aumenta la energía de ionización. Entonces, la energía de ionización aumenta hacia la derecha. Si ustedes recuerdan, la carga nuclear efectiva también aumentaba hacia la derecha. Entonces, si yo tengo una mayor carga nuclear efectiva, voy a necesitar más energía para poderle quitar ese electrón. Y la energía de ionización aumenta hacia arriba. Entonces, hacia la derecha y hacia arriba. Recuerden que estos átomos son sumamente chiquititos, ¿verdad? Porque el radio atómico, entre más se hacía para arriba, más chiquitito se hacía. Entonces, esa cantidad de energía que hay que aplicar, obviamente, es mayor porque los electrones están más cerca del núcleo. Al movernos hacia la derecha en un periodo, hay tanto un aumento en la carga nuclear efectiva como una disminución en el radio atómico, lo que hace que la energía de ionización aumente. ¿Por qué tenemos este comportamiento con el oxígeno? Aquí, que va aumentando y ¡puf! De pronto a otro con el oxígeno se nos cae. Muy simple, porque este electrón que está en este orbital, el oxígeno dice, la verdad es que prefiero perderlo para que no haya interacción con nadie más. En otras palabras, es como cuando usted va en el bus y se le sienta a alguien. Entonces te dice, la verdad es que mejor que esa persona se vaya, porque yo quiero estar solo en mi asiento. Entonces esta persona se va y ya yo quedo solo. Por eso es que él sí está deseando, en el caso del oxígeno, que es distinto, que se vaya esto. Recuerde que de acuerdo a la regla de Hunt, cada electrón de la configuración P3 se encuentra en un orbital P distinto. Que este es un orbital P, este es otro y este es otro. Lo cual disminuye al mínimo las repulsiones electrón-electrón entre los 3 electrones 2P. Los átomos más pequeños tienen energía de ionizaciones más altas, eso ya lo vimos, ya ustedes saben por qué. La energía necesaria para eliminar un electrón de la capa ocupada más externa depende de la carga nuclear efectiva y de la distancia promedio entre el electrón y el núcleo. Conforme nos movemos a través de un periodo, se incrementa la carga nuclear efectiva y disminuye el radio atómico, lo que ocasiona que la energía de ionización aumente. Ok, vamos a ver otro concepto. El otro concepto se llama afinidad electrónica. El cambio de energía que ocurre cuando un electrón se agrega a un átomo gaseoso se conoce como afinidad electrónica, ya que mide la atracción o la afinidad del átomo por electrón añadido. Entonces, eso es prácticamente todo lo contrario de lo que pasaba con la energía de ionización. Esto es más bien cuando en lugar de quitarle un electrón, le metemos un electrón. En la mayoría de los átomos se libera energía cuando se añade un electrón.
Cuanto mayor sea la atracción entre un átomo dado y un electrón añadido, más negativa será la afinidad electrónica del átomo. Aquí podemos ver un átomo en estado gaseoso, le metemos un electrón y ya queda un anión gaseoso. Eso le podríamos decir que así se representa la afinidad electrónica. La energía de ionización mide con qué tan fácil es que un átomo pierda un electrón. Por el contrario, la afinidad electrónica lo que nos dice es cuál es la facilidad con que un átomo gane ese electrón. Entonces aquí tenemos un poco la energía de ionización del cloro, que le vamos a quitar un electrón para dejarlo positivo. Es un proceso endotérmico, tenemos que aplicarle energía para hacer esto. Mientras que el cloro, si le quisiéramos agregar un electrón, ¿verdad? Que aquí estas son las configuraciones respectivas de cada uno de ellos. Más bien es un proceso que nos va a liberar energía. Es un proceso que estabiliza este átomo. Los halógenos a los que solo les falta un electrón para tener una subcapa P llena, tienen afinidades electrónicas más negativas. Al ganar un electrón, un átomo de halógeno forma un ion negativo estable que tiene la configuración de un gas noble. Lo que antes hablábamos, chicos. La configuración de un gas noble es una configuración completa. Todo mundo quiere tener la configuración de un gas noble. Todo mundo. Pero absolutamente todo mundo. Ellos son tan estables, su configuración electrónica es tan estable, que prácticamente son elementos que se encuentran puros en la naturaleza. Ellos no necesitan combinarse con nadie para ganar esa estabilidad. Ellos son lo suficientemente estables para vivir solos. Mientras que todas las demás sustancias, o la mayoría de las demás sustancias, si ustedes los pueden encontrar en la naturaleza en forma de diferentes compuestos. Porque esos diferentes compuestos les dan ciertos grados de estabilidad. Con los gases nobles no. Ellos tienen una configuración tal de que todo el mundo quiere ser como un gas noble. Entonces, obviamente, si estos halógenos, ¿verdad?, yo les agrego un electrón, ya obtienen la configuración del gas noble de más a la par. Por ejemplo, si al flúor yo le agrego un electrón, obtengo la configuración electrónica de, por ejemplo, el neón. Si al cloro yo le agrego un electrón, obtengo la configuración electrónica del argón. Y así con todos. La adición de un electrón a un gas noble, en cambio, requeriría que el electrón recibiera una nueva subcapa a mayor energía. ¿Qué quiere decir esto? Ya yo soy estable. Si yo soy un gas noble, ya yo soy muy estable. Así que si yo le agrego un electrón, le voy a quitar esa estabilidad. Y a él no le va a gustar eso. Por ende, para más bien hacerle eso, meterle un electrón en un gas noble, yo tengo que aplicarle demasiada energía. Porque eso significaría que él necesita una nueva subcapa de mayor energía para albergar ese nuevo electrón. La ocupación de una subcapa de más alta energía no es favorable desde el punto de vista energético. Así que la afinidad electrónica es muy positiva. Si es positiva, significa que en lugar de liberar energía, está requiriendo que yo se la meta. Las afinidades electrónicas del berilio y el magnesio son positivas por la misma razón. El electrón adicional residiría en una subcapa P, que antes estaba vacía y que tiene mayor energía. ¿Qué es lo que les recomiendo yo? Que hagan la configuración electrónica del berilio y el magnesio para que entiendan esta parte. Se van a dar cuenta que si yo les meto un electrón más, ya no van a estar en el orbital S, sino van a tener que estar en el orbital P. Y abrir ese orbital nuevo requiere de demasiada energía. Metales, no metales y metaloides. Bueno, esto es lo que prácticamente se divide la tabla periódica. Tenemos el mundo de los metales, que este amarillito que está aquí, bueno, no sé, color arena. Los metaloides, que son estos que están aquí en morados, y los no metales, que son los que están en verde. El carácter metálico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Los metales. Okay. Cuantas más propiedades físicas y químicas de los metales presenta un elemento, mayor es su carácter metálico. Entonces, vamos a mencionarlas. Es algo que se ha visto posiblemente desde el cole, pero hay que mencionarlas. Los metales tienen un acabado brillante. O sea, si ustedes los pulen,
generalmente adquieren un brillo. Tienen diferentes colores, aunque la mayoría son plateados. Los no metales no tienen brillo y presentan distintos colores. Los metales son sólidos maleables y dúctiles. Maleables es la capacidad de hacer láminas y dúctil es la capacidad de hacer hilos. Los sólidos, los no metales, los que son sólidos, son generalmente quebradizos, algunos son duros y otros son blandos. En los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, mientras que los no metales son malos conductores. En los metales, la mayoría de los óxidos metálicos son sólidos iónicos básicos. Los no metales, la mayoría de los óxidos no metálicos son sustancias moleculares que forman disoluciones ácidas. En los metales tienden a formar cationes en disoluciones acuosas. Y los no metales tienden a formar aniones o oxidaniones en disoluciones acuosas. Metales. De nuevo, esto es como una especie de repaso, pero es importante. La mayoría de los elementos metálicos presentan una cabalidad, ya lo dijimos, conducen el calor y electricidad, ya lo dijimos, maleables y dúctiles también. Todos son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que tiene un punto de fusión de menos 39 grados Celsius, que es el líquido. Los metales suelen tener energías de ionización bajas y por lo tanto tienden a formar iones positivos con relativa facilidad. Por ejemplo, el sodio, él está deseando que le quiten ese electrón. Entonces, obviamente, vamos a formar el ion sodio positivo, el catión sodio. Los metales generalmente se oxidan, pierden electrones, que es lo mismo, cuando experimentan reacciones químicas. Ahí están algunas de las cargas de los metales de transición y también de los no metales. Entonces vemos cómo son cargas positivas, significa que ellos encantados pierden electrones, les encantan perder electrones, mientras que los no metales, por el contrario, tienen cargas negativas. Más bien ellos andan buscando esos electrones. Los compuestos de metales con no metales tienden a ser sustancias iónicas. Entonces, generalmente cuando se mezcla, reacciona un no metal con un metal, me va a formar una sustancia iónica. La mayoría de los óxidos metálicos son básicos, aquellos que se disuelven en agua reaccionan para formar hidróxidos metálicos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos óxido metálico más agua, hidróxido metálico. Entonces, óxido metálico, porque el sodio es un metal. Óxido de sodio más agua, hidróxido de sodio. Óxido de calcio más agua, hidróxido de calcio. La basicidad de los óxidos metales sería el ion óxido, que es el que está aquí, Los óxidos metálicos que son insolubles en agua demuestran su basicidad reaccionando con ácidos para formar una sal más agua. Entonces vean este ejemplo. El óxido de níquel en agua es insoluble. Pero si yo lo mezclo con ácido nítrico, se me disuelve, como se logra apreciar en la imagen, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se da una reacción redox y también ácido-base, que no es lo mismo, pero después se verá en química general 2, cómo funcionan estas reacciones. Y vemos cómo este ácido, al reaccionar con este óxido de un metal, me produce una sal y me produce agua. O sea, actúa como una base. Los elementos del grupo 1A se le llama alcalinos. Todos tienen una baja energía de ionización y por tanto gran tendencia a perder el único electrón de valencia. Dichos metales son tan reactivos que nunca se encuentran libres en la naturaleza. O sea, usted no va a encontrar sodio puro. Siempre va a estar o oxidado o mezclado con otro tipo de elemento, formando otros tipos de compuestos, porque de nuevo ellos les urge quitarse ese electrón. Entonces una de esas formas es reaccionando con una sustancia que le urja que le den ese electrón. Después vamos a ver este cuento de los enlaces. Entonces eso va a ocasionar que por supuesto que no los encontremos solos por esta característica. Reaccionan con agua para producir hidrógeno gaseoso y el hidróxido metálico que ya vimos. Cuando se exponen al aire, pierden en forma gradual su apariencia brillante debido a que se combina con el oxígeno gaseoso y forman óxidos. O sea, se oxidan. Algunos de los ejemplos, aquí están las imágenes. Obviamente aislado para que no se oxide. Los elementos del grupo 2A.
Los elementos alcalinoterios son algo menos reactivos que los metales alcalinos. El carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo. La reactividad de los metales alcalinoterios con el agua varía de forma considerable. El berilio no reacciona con el agua. El magnesio lo hace lentamente con el vapor de agua. El calcio, el estroncio y el bario son lo suficientemente reactivos para reaccionar con agua fría. La reactividad de los metales alcalinoterios con el oxígeno también aumenta desde el berilio hasta el bario. Todo eso, chicos, no hay una especie de explicación. Son características teóricas que deben dominar. Aquí están algunos ejemplos de los alcalinoterios. Los no metales pueden ser sólidos, líquidos o gases. No son brillantes, son malos conductores de calor y electricidad. Sus puntos de fusión son más bajos que los de los metales. Si excluimos a los gases nobles, los no metales restantes son sólidos que pueden ser duros como el diamante o blandos como el azufre. Los no metales tienden a ganar electrones cuando reaccionan con los metales. La explicación es esta. Estabilizan todos los orbitales p, ¿verdad? Aquí está. Lo pueden hacer. Yo les recomiendo que hagan eso para que practiquen. Los compuestos formados en su totalidad por no metales son sustancias moleculares. Por ejemplo, los óxidos, los halogenuros e hidruros de los no metales son sustancias moleculares, no iónicas, moleculares, que suelen ser gases, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión a temperatura ambiente. La mayor parte de los óxidos no metálicos son ácidos, a los que se les disuelve en agua reaccionan para formar ácidos, como los siguientes ejemplos. El dióxido de carbono, si se disuelve en agua, forma ácido carbónico. El óxido de fósforo con agua, ácido fosfórico. Y así con otros ejemplos. Al igual que los ácidos, casi todos los óxidos no metálicos se disuelven en disoluciones básicas para formar sales. Ok, ahí está un ejemplo. Los metaloides tienen propiedades intermedias. Tienen característica un poquito de los metales y un poquito de los no metales. Varios metaloides, en especial el silicio, son semiconductores eléctricos y son los principales elementos utilizados en la fabricación de circuitos integrados y chips de computadoras. Por eso es que se les llama semiconductores, porque no son conductores como los metales, ni tampoco no son conductores como lo sería un no metal. Ellos presentan cierta conductividad. Ese grado de cierta conductividad es lo que realmente lo aprovechan los ingenieros electrónicos para poder hacer sus circuitos. Una de las razones por que los metaloides como el silicio pueden utilizarse en circuitos es el hecho de que su conductividad eléctrica es intermedia entre los no metales y los metales.